Abril de 2020. Avanzaba la pandemia de COVID-19 en Chile y Karina también iniciaba un proceso que paulatinamente le entregaría varias respuestas a su vida. El contexto era pandemia, entonces todo el mundo se dedicaba a ver muchos videos de internet. Fue el boom de TikTok y yo me encontré con personas que hablaban sobre autismo en TikTok. Entonces me empezó a hacer sentido todo lo que decían. Eso, junto con algunas crisis de pánico que vivió en ese periodo, la llevaron a comenzar terapias psicológicas que luego derivaron en psiquiátricas. Tras varios análisis, meses de estudio y con 33 años, su diagnóstico fue claro: autismo. Es como una sensación con muchas emociones en muy poco tiempo. Es muy bacán por un lado, es muy esclarecedor para muchas cosas, porque claro, uno no es como que se vuelva autista cuando te dan el diagnóstico, sino de toda la vida soy autista. Pero después entré como en un mood súper oscuro, porque es como que no te quedas con ni identidad alguna. Por lo menos para mí fue súper complicado volver a reintegrarme o aceptarme. Yo sigo diciendo que hasta el día de hoy de a poco abrazo mi autismo. Pero su vivencia de diagnóstico tardío en mujeres no es excepcional con este tipo de trastornos del neurodesarrollo, como son el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En los últimos años se ha conocido de manera pública las historias de celebridades internacionales que han sido diagnosticadas como adultas con TDAH, como es el caso de Nelly Furtado o Busy Phillips. Y en el ámbito nacional destaca la experiencia también de la actriz Sigrid Alegría, que dio a conocer que fue diagnosticada con TEA en 2024. Existen datos que muestran que las mujeres, tanto autistas o con TDAH o déficit atencional, reciben el diagnóstico mucho más tarde. En el caso de personas autistas, las mujeres y las niñas reciben el diagnóstico unos 8 años más tarde que los hombres, y en el caso de TDAH alrededor de unos 4 años más tarde. De acuerdo a los antecedentes, las herramientas clínicas han ido evolucionando. Hay más preparación en los profesionales que permiten identificar estos trastornos y también se dan más estudios en mujeres, lo que ha abierto el abanico de conocimientos. Hasta hace no pocas décadas, los análisis científicos solían darse mucho más en hombres que en mujeres. Precisamente esos puntos han sido algunas de las razones de la complejidad del diagnóstico, especialmente en mujeres, lo que sumado a cuando los casos son con niveles de autismo o TDAH leve, se hace más complejo. También hay un fenómeno que ocurre de manera importante en personas autistas sobre todo, pero también en personas con TDAH, que es el camuflaje social, que es decir, las personas al no saber, sentir que tienen diferencias, pero no saber cuál es el origen de esas diferencias, empiezan a desarrollar estrategias para ocultar un poco lo que son. Como por ejemplo, las personas autistas les cuesta mirar a los ojos, se empiezan a forzar a mirar a los ojos, o a veces tienen algunos movimientos para regularse, como moverse las manos o los pies, tratan de controlarlo para que nadie lo vea. Al ocultar esa característica, a veces pasan invisibilizados por muchos años, incluso por décadas, sobre todo en el caso de las mujeres. Sabemos que existe un índice de enmascaramiento mayor en las mujeres, que es multifactorial y no tiene unas causas muy claras, ¿ya? Por eso sigue siendo multifactorial. En el género femenino tiende a haber una mayor funcionalización de los desajustes que produce la neurodivergencia en el mundo neurotípico, a costa precisamente de la aparición de enfermedades de salud mental, pero que es normalizado por las personas, hasta que llega generalmente a un punto en que ya la cosa en el fondo estalla con trastornos adaptativos, con síndrome ansioso o cuadros depresivos. Karina explica que ella pasó toda su vida creando lo que denomina como skins, o personajes a la medida, todo para lograr encajar en sus relaciones sociales. Una persona que era Karina, que salía a carretear, que era súper extrovertida y que en ese tiempo bebía mucho alcohol y que se relacionaba muy bien con la gente y tenía otra personalidad como con gente de mi trabajo y que era muy, no sé, cuadrada y tenía otra personalidad, porque me iba armando como personajes, como skin. Entonces, bueno, al final del día terminaba súper agotada. Los adultos van aprendiendo de una u otra manera a hacer esfuerzo, a tratar de entender a los demás, a tratar de fijarse en detalles, por ejemplo, qué gesto haces con la cara,
cómo te moviste, y integrar todo eso de manera muy consciente, lo que para los demás es algo instantáneo y natural, ellos empiezan a hacerlo de manera consciente, lo que requiere mucho esfuerzo. Por ende, un dato importante para fijarse es si es que, a pesar de que interactúen y que aparentemente están interactuando de manera atípica, sienten mucho cansancio después de una interacción social. Pese a que puede ser tardío, todos coinciden en lo importante de lograr un diagnóstico, aunque eso implique un cambio en la vida de la persona. Ya al recibir un diagnóstico bien realizado en un proceso adaptado a esa persona, permite que esa persona pueda resignificar su historia. No cambia quién es, pero sí permite resignificar su historia, verlo de otra manera, empezar a ver qué significado tuvo esto que me sucedió, empezar a como desprenderse de etiquetas que no le corresponden, como de haber sido mala, pesada, seria, grave, mala persona, que más bien fueron las malas interpretaciones que otros hicieron de sus conductas. Significa un proceso de mayor autoconocimiento y de reconocerse uno mismo, decir, ok, soy esta persona, siempre lo he sido. Y por otro lado, para la persona también sirve para reenfocar sus vínculos. No solamente sus vínculos consigo mismo, pero también sus vínculos con el entorno. Y eso me ha ayudado a reconciliarme con la que era, con la niña, con la adolescente y con la mujer que soy ahora. Y eso, para mí igual ha sido bacán. No ha sido fácil, o sea, todo esto también acompañado con un proceso de psicólogo, de psiquiatra. De ahí se ha ido construyendo la Cari, que cada vez me cae mejor, que cada vez siento que es más auténtica. Si bien es cada vez más común ver videos o contenidos en redes sociales que dan ciertas señales para identificar uno de estos trastornos, todos los expertos coinciden que el eventual diagnóstico debe ser realizado por varios especialistas y en un periodo importante de tiempo. Lo crucial es siempre pedir ayuda.